¿Qué tal? Buenas tardes. Retomamos los Nuevas Generaciones Talks, un espacio de reflexión, de diálogo, en el que, aparte de conocer la trayectoria profesional, hablar sobre la actualidad, nos permite también conocer un poco más el lado personal del invitado. En nuestra primera edición contamos con nuestro presidente local, Ángel Montañés. También hemos contado con Alfonso Muñoz, un joven empresario y deportista de éxito, con Wolfgang Kiesling, con un chef prestigioso como Sebe Díaz. Y hoy va a pasar por este plató nuestro eurodiputado canario, Gabriel Mato, que ya lo veo conectado y vamos a conectar ya con Gabriel. ¿Qué Ahora. tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Aquí, encantado de estar con ustedes por estas nuevas vías, ¿no? Que es curioso, han llegado y han llegado para quedarse, porque ahora todos utilizamos estos sistemas. Yo estaba el otro día asombrado diciendo que, bueno, desde hace que no vamos al Parlamento Europeo mucho tiempo y sin embargo estamos conectados a veces hasta 300 y 400 interviniendo y haciendo. Y llegará un momento que a lo mejor se utilice más, ¿no? Y vayamos menos a Bruselas. Y encantado hoy. Además aprovecho, Pedro, se lo digo ya antes de que sigamos, en un día muy especial, por ese día de Canarias. Y lógicamente, pues para mí es una alegría todavía mayor el poder estar en este encuentro con las nuevas generaciones y con todos los que se unan a nosotros en el día de hoy. Pues Gabriel, si me lo permites, lo primero, darte pues las gracias, el que hayas aceptado esta invitación y este ratito que vamos a poder pues conversar, hablar sobre la actualidad y un poco pues conocer un poquito más tu lado personal. Y sinceramente, no podíamos tener un mejor ponente para celebrar el Día de Canarias que contigo, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gabriel, eres sobradamente conocido, pero si me permites, como solemos hacer con todos los compañeros que entrevistamos, pues leemos un poco acerca de su biografía para presentarlo. Así que si me lo permites, Bien. voy a dar lectura a ello. Gabriel Mato nace el 29 de abril de 1961. Está casado y tiene 3 hijos. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y abogado del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma. Su primera experiencia profesional estuvo vinculada con el Cabildo Insular de La Palma, institución a la que se incorpora en 1985 como asesor jurídico de la Presidencia. En 1990 accede por concurso-oposición a una plaza de letrado en la citada Corporación Insular, desempeñando varios puestos de trabajo como jefe de sección y de servicio. Durante esa etapa ejerció también como juez sustituto en los juzgados de Santa Cruz de La Palma. A partir de la década de los 90 inicia su actividad política, de la que define que ha obtenido una amplia visión de cuáles son las necesidades, prioridades, retos para mejorar la vida de los ciudadanos. Entre 1991 y 1995 fue primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, portavoz del Grupo Municipal y concejal de Educación, Juventud y Deportes. En 1995 resultó elegido diputado del Parlamento de Canarias y entre 1996 y 1997 ejerció de portavoz del Grupo Parlamentario Popular. En el periodo comprendido entre 1997 y el año 2000, estuvo al frente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias. En el año 99 fue reelegido diputado autonómico en el marco de la cuarta legislatura, responsabilidad en la que cesó tras conseguir un acta de diputado nacional por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones generales del año 2000. Durante ese periodo en el Congreso fue secretario segundo de la mesa vocal de la Comisión de Radiotelevisión Española de Agricultura, Pesca y Alimentación y miembro de la Diputación Permanente. En la sexta legislatura del Parlamento de Canarias retomó sus responsabilidades como diputado regional y tuvo el privilegio de ostentar la presidencia de la Cámara Autonómica desde el 18 de junio de 2003 hasta mayo de 2007. En 2009 es un punto de inflexión y nuestra formación política, el Partido Popular, decide incluirlo en la lista electoral del Parlamento Europeo. Tras recibir el apoyo de los ciudadanos en las urnas, en julio de ese año se incorporó como eurodiputado y se ha convertido en uno de los eurodiputados más activos de todo el Parlamento Europeo, el sexto de su grupo y el 30 de todo el conjunto de la Cámara. Por otro lado, en el Partido Popular ha ostentado diversas responsabilidades
llegando a ser vicesecretario general del Partido Popular en Canarias, miembro de la Junta Directiva Nacional, presidente del Partido Popular en La Palma, y además ha obtenido el privilegio de recibir numerosos reconocimientos, como la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, así como la Medalla de Oro del Parlamento de Canarias. Y además, y me siento muy orgulloso, fiel defensor de nuevas generaciones, que lo ha convertido en afiliado de honor de nuestra formación en política en Canarias. Un verdadero orgullo para los jóvenes de Canarias. Como ves, Gabriel, he intentado sintetizar tu currículum, espero que no se me haya quedado nada. No, a mí me preocupa mucho, entre otras cosas porque cuando lo escucho me hace tener un sentimiento de vejez enorme. Digo, joder, ¿cuánto tiempo no? Desde luego, ¿cuántas cosas he podido hacer? Siempre digo para minimizar el impacto de la edad, que es que empecé muy joven y así lo dejo un poco más acotado, ¿no? Pero efectivamente, he hecho muchas cosas y de las que me siento más feliz y orgulloso es la última que has dicho, ¿no? Ser miembro de honor de Nuevas Generaciones, porque siempre he contado mucho con ellos, creo que hay que contar mucho con ellos y que tienen mucho que decir. Pero vamos, he sido feliz en cada una de esas etapas políticas al margen de la personal y profesional. Que es curioso, después de casi 20 años que he estado en la política fuera de mi puesto de trabajo como letrado del Cabildo, que es mi plaza, ¿no? Mi puesto, y cuando no salí en las últimas elecciones europeas, me quedé justo ahí al borde de salir, me reincorporé y he estado reincorporado pues 6 o 7 meses al Cabildo después de 20 años y reconozco que fue también un regreso muy feliz con mis compañeros en la jefatura de servicio que tenía, que era precisamente la de Juventud y Deportes. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo. Digo que lo único bueno que ha tenido el Brexit ha sido que yo haya vuelto a Europa. A veces se ríen cuando lo cuento en el Parlamento Europeo, pero lo digo siempre. Sin duda fue una gran noticia y nos alegramos todos los canarios enormemente y los de nuevas generaciones en particular. Si te parece, Gabriel, vamos a dividir esta entrevista en 3 bloques. El primero, un bloque profesional, el segundo, un bloque de opinión y por último, un bloque personal, pues para conocerte un poquito más. Perfecto. Vamos a iniciar, si te parece, preguntándote sobre el Gabriel Mato de los años 90 y sus inicios en la actividad política. Bueno, lo has dicho muy bien. Empecé en política. Yo empecé antes de los 90 en política. Ya cuando estaba casi en el colegio, acabando ECO, pues siempre que tenía un rato libre me escapaba y me iba al Congreso de los Diputados a ver los debates. Con lo cual, bueno, eso indica un poco que tenía ya desde pequeño, no voy a decir una tara, pero algo ahí había, ¿no? Porque es verdad que me gustaba mucho y ahí estaba. Y luego es verdad que también pues participaba, ayudaba en las campañas electorales. Entonces, bueno, pues yo todavía era menor de edad. Y luego ya realmente cuando doy el paso a la política es cuando se lo recomiendo a todos, y ahora que se chat desde Nuevas Generaciones lo digo, y el salto a política activa una vez que había acabado mi carrera y que había sacado la oposición. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, tener nuestra vida resuelta por otro lado y luego hacer la política, porque te da mucha más libertad, ¿no?, para hacer muchas cosas. Dicho esto, empecé, es verdad, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y luego ya, bueno, pues he estado en todo lo que has dicho, viviendo momentos muy diferentes, porque cada una de esas responsabilidades son totalmente diferentes y son muy gratificantes. También es duro, ¿eh? Muchas veces vemos solo lo más bonito que tiene la vida política, pero es dura. Ahora bien, ninguno estamos obligados a hacerla. Y yo siempre he dicho que mártires no hay, y en política pues mucho menos. Y si estamos es que algo tenemos. Y Gabriel, desde tu experiencia y tus primeros inicios, ¿cuán importante es el paso por un ayuntamiento? Fundamental. Yo creo que todos los políticos deberían empezar su andadura política en un ayuntamiento, que es donde ves de verdad los problemas del vecino, donde cuando sales del despacho del ayuntamiento o cuando el domingo estás yendo a la playa con tu familia, te para cualquier vecino a preguntarte o bueno, pues si puedes a pelearte, ¿no?, de cualquier tema que no funciona a su casa, que no han pasado, que no lo limpian o que hay una farola fundida. Es decir, al final es que lo vives muy de cerca cada cosa, ¿no? Luego, oye, pues, el Parlamento Europeo también tiene una afección enorme a los ciudadanos, pero lo ves como mucho más lejano, ¿no? Entonces, el ayuntamiento creo que es la mejor escuela que puede haber en política, sin lugar a duda. Muy Pues sí, dura, pero muy gratificante. muy dura, muy gratificante y 24 horas, porque ahí sí que... 24/7, total y absolutamente. Y Gabriel, en el año 2009 das el salto al Parlamento Europeo y te has convertido en uno de los eurodiputados más activos de todo el Parlamento. Y además has ostentado numerosas importantes responsabilidades en el mismo.
¿Cuán de complicados son las negociaciones dentro del propio grupo del Partido Popular Europeo y con otras formaciones políticas? Sí, es verdad que he sido de los más activos y para mí es una de las satisfacciones, ¿no? Teniendo en cuenta que éramos 750 y tantos diputados, pues he estado siempre en el ranking entre los 5 o 6 primeros del Grupo Popular, que éramos 230 y tantos, y dentro de los top 30 del Parlamento, del total de los 750. Y eso, bueno, pues indica que algo hacíamos. Y al final es una satisfacción. Son números, ¿no? Pero es una satisfacción. Y la negociación es fundamental. Si hay un sitio donde haya que estar permanentemente pactando, es en el Parlamento Europeo. Porque no solo tienes que pactar con los otros grupos políticos, que eso sucede en cualquier sitio, es que tienes que pactar también con los de tu grupo, con el grupo político. Es decir, nosotros en el Grupo Popular estamos de 24, bueno, estamos 28, 27 países, con ideas totalmente distintas, con intereses totalmente distintos, aunque tengamos del mismo grupo y tengamos unos valores, unos principios comunes, pero a la hora de defender el cultivo del plátano, pues tengo que convencer al alemán del PP de que es necesario que me mantenga las ayudas, o a un eslovaco, o a un húngaro, o a un belga. Es decir, es tremendo. Entonces allí hay mucha labor de, primero, muchas reuniones de lo que llaman allí Working Group, que es de los del Grupo Popular en pequeño por áreas. Y allí tenemos los primeros debates. Luego de allí se pasa a lo que es el grupo en general, y ahí se toman las decisiones, pero las decisiones allí no son nunca firmes, es decir, hay cierta libertad de voto, y ahí tú lo mantienes, y oye, pues mira, sobre este tema, la delegación alemana no puede votar a favor de esta cuestión o de esta otra. Es decir, que tienes que realmente hacer una labor enorme de pacto, y es fundamental el dialogar mucho, y yo siempre digo, el llevarse bien con la gente, porque al final hay mucho de trato personal, y a la hora de la verdad que es un sitio donde no hay tanta disciplina de voto como puede haber en cualquier otra institución española, desde luego, allí cuenta mucho el ámbito personal, ¿no? El que te lleves bien con la gente, que hables con ellos, que les convenzas. Un día, bueno, pues un día ellos te apoyan y tú les apoyas en otra cosa que no tenga mucha importancia. Sí, es fundamental. Muy interesante y sobre todo, por lo que cuentas, bastante complejo. Muy, muy complejo. Gabriel, durante todos estos años, seguro que has tenido muchísimas anécdotas. ¿Cuál ha sido una que recuerdes siempre? Bueno, yo recuerdo muchas, y además en distintos ámbitos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo siempre, y la cuento muchas veces, de lo que es prejuzgar a una persona antes de tiempo. Y la he dicho, el que me conoce la ha oído muchas veces, que es el día que me nombraron, bueno, al día siguiente de nombrarme consejero de Agricultura, que fue pues muy, muy de repente, y entonces estaba yo en el ascensor subiendo bueno, pues el chofer que me había llevado. Yo era la primera vez que iba al edificio último de usos múltiples 2, y en el propio ascensor, el día anterior también habían cesado a otro consejero nuestro, ¿no? Y había un señor, estaba el ascensor casi lleno, y uno hablando con otro le dice, oh, han cesado de política territorial, y dice, y ahora Agricultura viene el imbécil de Mato. Pues yo me quedé cortadísimo, diciendo, bueno, ¿cómo es posible esto? Y entonces no sabía mucho cómo reaccionar, pero al final creo que reaccioné bien, porque le dije, oiga, yo no sé si usted conoce al imbécil de Mato, pero igual un día se encuentra con un ascensor y se da cuenta que no es tan imbécil. En ese momento, el conductor que iba al lado nuestro dice, es el señor Mato. Bueno, aquel hombre, en cuanto se abrió la primera puerta, yo no sé a qué piso iba, salió con un tiro, se cayó al suelo. Bueno, me imagino de todos los colores, ¿no? Luego ya hicimos hasta amistad, ¿no? Yo eso lo cuento porque quiere decir cómo uno tiene una idea preconcebida. Evidentemente estaba pensando más en política, en otra cosa. Y esa fue, bueno, fue muy divertida, como fue muy divertida otra que yo recuerdo muy bien también, que fue en esa visita que hicieron los Reyes a Canarias, que estuvieron 7 días, ¿no? Cuando yo era presidente del Parlamento, y bueno, pues estuve mucho tiempo con el rey. Y entonces un día de estos que estuvimos, de repente, hablando, se pone el rey y llama, reina, reina. Y dice, ¿te acuerdas que decía yo a quién se me parecía al presidente del Parlamento? Dice, sí, ¿a quién? Y dice, al de los morancos, ¿no te parece? Y empezó la gran juerga allí, los periodistas, el rey y tal. Y bueno, pues son anécdotas, hay muchas, ¿no? Pero yo creo que esas son dignas de comentar porque fueron simpáticas, ¿no? Y hay otros momentos mucho más duros, evidentemente. Pero esta, desde luego, fue bastante entretenida y divertida. Y también en el Parlamento Europeo, ya cambiando en ámbitos, ¿no? Que hicimos una luchada y fue un espectáculo. Pero la odisea de poder organizar la luchada, porque, bueno, allí no entendían que hubiera una lucha. Y entonces decían que no me la autorizaban porque era un deporte violento.
Bueno, primero fue convencerles de que no era deporte violento, pero luego convencerles que tenían que ir desde una sala, le hicimos en medio del Parlamento, en el pasillo central, y convencerles que de una sala tenían que ir al terreno que montamos, pues descalzos y en calzones. Bueno, eso fue también una odisea, ¿no? Convencer que podía ir alguien por el pasillo del Parlamento Europeo en calzones, pero fue una luchada preciosa. Y yo recomiendo a todo el que tenga un ratito y le guste la lucha, que entre lucha en el Parlamento Europeo y se va a quedar asombrado de lo que logramos hacer allí. Pues lo buscaremos y sin duda, por lo que has comentado, tienes anécdotas para escribir un libro. O sea que... Siempre cuando te preguntan no te acuerdas, ¿no? Luego te vienen muchas más, evidentemente. Me pasa mucho en el tenis, cuando arbitraba, me decían, ¿alguna vez en el tenis? Y digo, pero basta que te pregunten para que... Hablaremos sobre eso. Gabriel, entramos ya en el segundo bloque, en el de opinión, y vamos a preguntarte en primer lugar sobre un tema que tú dominas, que es la agricultura y pesca. Hace un mes conocíamos la noticia de que los trabajadores del sector pesquero pues podrían beneficiarse del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. ¿En qué consiste el mismo? Sí, el Fondo Marítimo, bueno, es realmente donde se nutren todos los pescadores, ¿no? Y ese ahora mismo está en reforma porque se está haciendo el marco financiero, el global, que es del 21 hasta el 27, y luego tiene los sectores. Y en este caso está el de la pesca, que además soy yo el ponente, soy yo el que voy a redactar ese informe. Pero lo que hemos logrado es, en estos momentos de crisis por la coronavirus, lo que hemos hecho ha sido un paquete de medidas de urgencia para paliar los efectos que están padeciendo los pescadores del sector pesquero, y además importante en el puerto, ¿no? Y en otros muchos sitios, para que pudieran salir adelante. Entonces, ese paquete, que primero había un paquete que realmente era nefasto, muy malo, no cubría casi nada, logramos, a enmiendas nuestras, además, que luego se unieron otros grupos, pero fuimos nosotros los que logramos enmendarlo, y logramos un paquete de medidas en el que se contemplaba, primero, un trato específico absolutamente distinto del que habían previsto para las regiones ultraperiféricas, para Canarias, porque en relación con los tipos de peces, no incluían los tropicales y subtropicales, que eran precisamente los que pescamos nosotros, y otra serie de circunstancias. Y lo que se hizo fue un paquete de medidas en el que va a haber ayudas directas, se va a poder, ayudar a los pescadores que hayan tenido que cesar temporalmente su actividad, también posibilidades de dar ayudas al almacenamiento. ¿Por qué razón? Porque es verdad que desde el punto de vista de la hostelería, por ejemplo, los pescadores, las lonjas, las cofradías, tienen menos posibilidades de poder vender el pescado, y en ese caso concreto, las cofradías tienen un régimen especial que estamos tratando de resolverlo, que no está resuelto de todo para ellos, desafortunadamente. Pero lo que se ha conseguido es que pueda haber ayudas también al almacenamiento y también a la acuicultura. Porque el planteamiento de la acuicultura es decir, oiga, es que en la acuicultura no se pueden parar y ya está, porque los peces en las piscifactorías tienen que seguir comiendo, siguen engordando y llega un momento que tienes que sacarlos. Con lo cual, si no puedes venderlos, ¿qué haces con ellos? Entonces se consiguieron ayudas al almacenamiento que eran muy importantes. Y ahora, en las nuevas perspectivas financieras, no solo a priori, los datos que tenemos de ayer o de antes de ayer, vamos a tener la misma cantidad, sino que además se va a incrementar, con lo cual creo que afortunadamente estamos más o menos bien. Y otro tema que siempre ha sido un debate aquí en Canarias, que es el de las cuotas en relación, por ejemplo, con el atún rojo, y aparte que estamos trabajando para que tengan más cuota los pescadores de Canarias, lo que estamos diciendo es que la cuota que no se haya podido pescar este año con motivo de no poder salir a pescar, se nos aumente el año que viene. Y en eso estamos trabajando. Pues muy interesante, y además nos alegramos profundamente de que Canarias tenga peso en Europa, y ahí tienes tú un papel muy importante y que es un prestigio para nosotros y un orgullo. La segunda pregunta que te queremos hacer, que nos ha llegado pues a través de las distintas personas a los que aprovechamos y saludamos que están conectados en el directo, es relacionada con el Brexit. En relación con la pesca y la agricultura y dentro del contexto tras el Brexit, ¿qué repercusión va a tener y cuál va a ser su incidencia en Canarias, Gabriel? Toda. Y es el de los temas más fundamentales del Brexit. Yo tuve la oportunidad antes de ayer precisamente de preguntarle a Michel Barnier, que es el negociador del Brexit, que qué iba a suceder. ¿Por qué? Primero, porque los pescadores españoles, los europeos, han estado pescando en el Reino Unido, y del Reino Unido, todas las exportaciones de pescado del Reino Unido, el 80%, me parece la cifra exacta, no la sé, pero son a la Unión Europea. Los británicos están muy duros ahora diciendo, el pescado es nuestro
y por tanto ya veremos si les vamos dando acuerdos anuales. Lo que hemos logrado ya, la posición ahora mismo del Parlamento Europeo y del negociador, ha sido tajante. No va a haber acuerdo de libre comercio, no va a haber un acuerdo nuevo con el Reino Unido si no está incluido un acuerdo sobre la pesca que sea un acuerdo satisfactorio a largo tiempo y teniendo en cuenta también por los principios históricos. Porque hay que tener en cuenta que en las aguas del Reino Unido se venían pescando desde hace siglos, antes, muchísimo antes incluso de que el Reino Unido se integrara en la Unión Europea. Y el planteamiento es por qué tenemos que variar ahora esa situación de repente. Por tanto, era un tema preocupante, como lo es en relación con si vamos a hablar luego de agricultura, del sector hortofrutícola de Canarias en relación con el Reino Unido. Pero, en principio, si logramos que se mantenga ese criterio, que parece que va a ser, no va a haber ningún tipo de acuerdo global si no está claramente arreglado el tema pesca. Y eso es muy fundamental, porque si hacemos el global pero dejamos fuera la pesca, no tenemos fuerza ninguna. Nos van a meter servicios y miles de cosas dejando la pesca al lado. Y ha sido muy, muy importante que nosotros pongamos encima de la mesa que o hay pesca o no hay ningún tipo de acuerdo. Y bueno, ya veremos qué pasa. Pero tenemos que resolver en estos días, porque ya sabes que hay que resolver las futuras relaciones antes de fin de mes y si no hay, antes de fin de año, porque el próximo año tendría que empezar el nuevo sistema. Y si no lo hay, parece que los británicos no quieren prórroga en la negociación, pero los europeos están diciendo que es imposible cerrar el acuerdo en los plazos. Y ahí estamos. Yo creo que entrarán en razón y si no hemos logrado un buen acuerdo, se ampliará el plazo para que no haya una salida abrupta en enero del 2021, porque si no llegamos a un acuerdo sobre las relaciones futuras, se convertiría en un tercer país sin ningún tipo de acuerdo comercial ni de ninguna índole. Y sería muy malo, desde luego, para ellos y para nosotros. Sí, vamos, sin lugar a dudas, y esperemos de que las negociaciones den su fruto, porque ahí Canarias va a tener un beneficio importante. Precisamente sobre las instituciones europeas, quiero preguntarte, y sobre el COVID, sobre la crisis pues en la que estamos inmersos. Y la pregunta es, ¿cómo ven las instituciones europeas la gestión del Gobierno de España de la crisis sanitaria, social y económica? ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esto? Bueno, tengo que decir cómo la ven ellos, porque si digo cómo la veo yo, es desde luego creo que manifiestamente mejorable, pero yo creo que ellos también. Y en ese sentido, la Unión Europea, fíjate, yo he dicho que la Unión Europea tardó un poco en comprometerse y en actuar, pero luego lo ha hecho muy bien. Y lo ha hecho, yo creo que en 4 semanas ha hecho más que en 4 años que de la anterior crisis. Y el término, bueno, solidaridad, ¿no? Ha sido tremendo y como yo he dicho muchas veces, Europa no podía convertirse en el símbolo de la división y ahora lo ha hecho con un programa tremendo, es decir, el plan de recuperación de la Unión Europea es brutal, brutal y en ese sentido es muy bueno. España, yo creo sinceramente que España no tiene ahora mismo la mejor tarjeta de presentación, pero porque no es un gobierno fiable. Y no es gobierno fiable por las actuaciones que viene haciendo, que son en muchos casos absolutamente contrarias a las que está haciendo el resto de países de la Unión Europea. Y lo hemos visto en la cuarentena del turismo, pero lo hemos visto en miles de ejemplos. Y sobre todo en el tema económico. Cuando se plantea dar ayudas o no dar ayudas, siempre sale el nombre de España. Y sale el nombre de España porque, bueno, hay quien se cuestiona, y yo creo que con fundamento, que cómo es posible que se esté pidiendo ayuda a determinados países que han hecho los deberes, que han hecho reformas, que lo han pasado mal, cuando otros países como nosotros, en la época de bonanza, una vez que pasamos la crisis económica, nos dedicamos a malgastar miles de millones de euros y ahora nos encontramos en una situación de debilidad. Si añadimos que tampoco parece que... pero eso ya no lo dice Europa, creo que lo dicen todos y cada uno de los ciudadanos. No tenemos muy claro qué pasa en relación con la COVID. Un día es una cosa, otro día es otra, un día sale a las 10 de la noche el BOE, al día siguiente se rectifica, otro día A, mañana B, hoy no son necesarias las mascarillas, es un disparate, al día siguiente son absolutamente necesarias y obligatorias. Es decir, creo que hay un desbarajuste importante y que además, bueno, nos pilla con un gobierno absolutamente fracturado, un gobierno que sus pretensiones son muy distintas que las que hoy necesitan los ciudadanos. Y además creo que al margen del tema sanitario, siendo gravísimo y que hay que seguir afrontándolo, lo que vamos a tener que afrontar es un problema económico de unas dimensiones enormes. Aquí ya no estamos hablando de que los ciudadanos lleguen a fin de mes, es que no llegan a la segunda semana.
Y no va a venir dinero. Hay miles y miles y miles de millones. Estamos hablando de billones y casi de trillones de euros. Y muchos de los cuales van a venir, ciento y pico mil millones, pueden venir a España, muchos como préstamos y otros a fondo perdido. Pero no van a venir a cambio de nada. Y lo que no podemos es decir, bueno, ustedes denme el dinero, que yo, las reformas, por ejemplo, hablando de la reforma laboral que ha estado en estos días encima de la mesa, ¿no? Una reforma que lo que trajo fue muchísimo más empleo y que fue un ejemplo en la Unión Europea de lo que había que hacer. Ahora digo, bueno, deme usted el dinero, pero las reformas que nos trajeron mayor crecimiento y empleo, ahora las vamos a echar abajo porque ideológicamente y porque nuestro socio de gobierno, que en modo alguno es creíble, desde luego, en Europa, ni confían en él en absoluto, pues nos lo obliga. Entonces, bueno, va a ser una situación que creo difícil. Es verdad que este dinero viene en una forma distinta, no se va a considerar un rescate, lo cual es bueno, pero yo estoy convencido que en ningún caso va a ser un cheque en blanco para que los gobiernos hagan lo que quieran. Pues sin duda, yo creo que la presencia del comunismo en el gobierno de España no creo que lo vean bien desde Europa. No, en Sobre todo. Europa los nacionalismos y los populismos son, creo que, el mayor cáncer que tiene ahora mismo Europa. Si le añadimos en Rusia, Estados Unidos, China, pues ese conjunto, ese cóctel es bastante explosivo. Un cóctel Molotov. Gabriel, me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva y tu implicación con los jóvenes que siempre has tenido, los jóvenes hemos empatado la crisis del 2008 con la del COVID. Ya tras la crisis del 2008 las expectativas laborales nuestras estaban limitadas, pero es que ahora están aún más. ¿Qué mensajes nos transmites a los jóvenes? De ilusión, y en este caso a mí me da la alegría algo que, bueno, pasa desapercibido, pero yo lo voy a destacar hoy, porque en esta reunión, ¿no? En este chat, y uno de los pilares del plan de recuperación de la Unión Europea se llama Next Generation EU, la próxima generación de la Unión Europea. Estas no, ustedes son las nuevas generaciones. Alguna en Europa preocupan los jóvenes, y lo estamos haciendo a nivel global y desde luego también a nivel sectorial. Antes hablamos de pesca, pero por ejemplo nosotros la mayoría de las medidas que estamos haciendo es para que haya nuevos, bueno, pues relevo generacional, que haya jóvenes que se puedan implicar en el mundo de la pesca y ayudas distintas para ellos, ayudas para comprar barcos, para que se integren en la altura también y en el empleo y en los servicios también. Hay un plan muy, muy ambicioso de la Unión Europea en relación con los jóvenes. Y luego se sigue la formación también en este nuevo plan de recuperación, pues se apuestan por un programa que a mí me parece que es muy bueno, el del Erasmus, ahora con Erasmus Plus, en el que, bueno, también se ha apuesto por los jóvenes. En Europa hay una apuesta clarísima, tan claro que esa misma apuesta la tenga el gobierno de España. Pues muy interesante y muchos jóvenes nos hemos beneficiado de la ayuda europea y veas el ejemplo, como tú bien apuntabas, de los Erasmus, que nos permiten pues visitar otros países e intercambiar pues cultura y conocer y estudiar de otra manera. Gabriel, entramos ya en el tercer bloque, en el bloque pues personal, para conocerte un poco más. Y me gustaría preguntarte, pues, ¿qué aficiones tienes? Como diría esa canción, ¿a qué dedicas el tiempo libre? Si tuviera tiempo libre, libre que el que debía, entre otras cosas, porque aquí vimos las dificultades de vivir yo digo que en el paraíso, ¿no? Donde vivimos, pero precisamente antes de ayer, cuando estábamos defendiendo el nuevo plan de turismo en la Unión Europea, yo lo decía en la reunión, ante todos los diputados, que cuando yo hablo de las regiones ultraperiféricas y de la conectividad, yo para salir de La Palma y llegar a Bruselas tengo que coger 3 aviones y tardar casi 10 horas. Esas son realmente las limitaciones, ¿no? ¿Eso qué quiero decir en ello? Que mucho tiempo paso en aviones, aeropuertos y en tránsito. Lógicamente, eso me lleva a, bueno, que pueda escuchar música, a leer. Y mis aficiones que antes, cuando estaba más en forma, pues eran sobre todo el tenis, me gustaba mucho, ahora más el pádel. Y ahora, realmente teniendo menos tiempo, me gustaba mucho la mar, me gustaba pescar, salir. Pero ahora, realmente teniendo menos tiempo, pues uno dedica más a estar en casa, en su casa, ¿no? Y de hecho, esta cuarentena, pues si algo ha tenido de bueno, desde mi punto de vista personal, ha sido el que he podido pasar pues 2 meses y pico encerrado en casa en La Palma con mis hijas y mi mujer.
y me ha permitido pues jugar al Monopoly, que hacía años que no jugaba, ¿no? O jugar a las cartas de los días, o compartir muchísimos momentos que antes no podía compartir. Yo siempre soy positivo y digo que hay que sacar lo bueno de todo, y eso es lo bueno. Pues sí, un lado muy positivo y la verdad que a todos pues, nos ha servido para estar un poco más cerca pues, de la familia. Y Gabriel, ¿eres más de series o de películas? Pues soy más de series, pero me he hecho de series. Me he hecho precisamente viajando al Parlamento Europeo en el avión, porque antes en el avión, ahora lo he sustituido un poco por veo series porque es muy cómodo. Veo un ratito de la serie, son más cortas y que requieren a lo mejor menos atención, ¿no? Y sí, me he aficionado a series. Además, soy muy previsible. A mí las series que me gustan son las series me gustan de thrillers, de abogados, de juicios, tipo Suits, o me gusta House. Me gustó. Me resistí mucho a ver House of Cards y luego me gustó mucho. Y bueno, ese tipo de series. Pero sí, suelo ver más series que películas. Pues compartimos afición. ¿Y un artista que siempre tengas en tu lista de música que no pares de escuchar? Pues hoy mis hijas se enfadan a veces conmigo, ¿no? Cuando digo otra vez, porque tenéis ya la lista de mía y la lista de suyas y la mía es absolutamente distinta. Pero yo he sido siempre muy de Oreja de Van Gogh, he sido mucho de Dani Martín, es decir, soy mucho de música española o música en español y de españoles. Me gustan, por decirlo todo, aunque soy de... Me gusta, siempre llevo, cuando estoy viajando también, siempre llevo música puesta. Pues qué bien. Y para concluir ya, Gabriel, porque lo malo de Instagram es que tiene un tiempo limitado para las entrevistas, para los directos. Y es una pregunta que siempre le hacemos a todos con los que tenemos el placer pues, de conversar. Tú que conoces el puerto de la Cruz, ¿cuál es tu lugar preferido del puerto? El puerto tiene, a mí yo tengo muy buena, el puerto tiene muchos lugares preferidos, es decir, dependiendo un poco de la edad también, ¿no? Porque yo hace muchos, cuando era joven, iba al Puerto de la Cruz y íbamos, bueno, pues íbamos a bañarnos al lago Martianes, pero también íbamos de marcha, que todavía había una zona bastante de marcha, ¿no? Luego, mayormente, cuando he sido pues menos joven y ya he tenido pues los hijos, a mí evidentemente han querido ir y bueno, pues hay algo el que uno no se puede perder y cuando tienes hijos pequeños, ¿no? Que es el Loro Park, evidentemente. Y luego he pasado muchos momentos ahí. A mí el puerto me gusta mucho y sobre todo me gusta mucho la gente del puerto. Tengo grandes amigos allí, como tú bien sabes. Hemos tenido la satisfacción de tener un excelente alcalde, además, como es Lope Afonso, al que no se me estará escuchando, pero le mando un abrazo fortísimo porque es un buen amigo. Está conectado. Y el puerto, pues un abrazo, López. Y el puerto siempre es un sitio donde hay que ir y donde hay que olvidarse un poco de todo, ¿no? Y a disfrutarlo, a disfrutar las calles, a disfrutar de sentarse en una terraza, aunque ahora no se pueda con libertad, y tomarte algo y simplemente dar un paseo por allí. Tanto no me hagas elegir muchos sitios porque todo el puerto en sí es una maravilla y yo creo que es uno de nuestros orgullos. Y es verdad que ha pasado una época mala y ha habido que relanzarlo y en esa línea hay que hacerlo. Creo que en todo caso el puerto tiene que seguir siendo uno de nuestros símbolos. Pues más que invitarte a elegir, me gustaría invitarte a que vengas pronto para el puerto y que podamos reunirnos todos y poder conversar presencialmente cuando ya pues, podamos y charlar contigo. En cuanto, que yo creo que, en cuanto que me todos, pues, dejen, ya tenemos sabes ganas que hoy he de tenido, verte. tal vez hemos tenido reunión ahí con el sector pesquero también, que todo, y estoy encantado. Siempre que puedo ya me pego una escapada. Ahora no lo tenemos fácil, ¿eh? Pues Gabriel, hemos llegado al final. Agradecerte sinceramente pues, que hayas aceptado esta invitación. Es un verdadero placer y un privilegio el que estés hoy con nosotros y un verdadero orgullo para nuevas generaciones y para el Partido Popular que tengas tanto peso en Europa y sinceramente estamos muy agradecidos y contentos. Al contrario, el agradecimiento, el honor, que siempre que pueda estoy con ustedes y lo seguiré estando. Por lo tanto, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Un abrazo muy fuerte a todos. Pues bueno, Gabriel, nos despedimos. Venga, Abrazo, hasta la próxima. luego. Cuídense y sobre todo no hagan el bestia, que estamos en un momento bueno y no vayamos a estropear las cosas que van bien
y no nos confiemos, que el virus sigue ahí. Efectivamente, a cuidarse. Hasta luego, nos vemos. Un Gracias. abrazo. Un abrazo.